Huevón. Ahorita les pregunto para reconocerlos. ¿Cómo estás, Yamir? No, no lloren, chicos. ¿No se enseñaba cívica, Elizabeth? Bueno, les voy a enseñar cívica y geografía también. ¿Cuándo les toca geo? Ah, ustedes fueron los que abandoné. No, no, ahorita les cuento. Sí he estado preguntando por saber qué pasa. Pero con Wiki, ya pues, Wiki es especialista en geo. Por favor. No, pero les voy a contar qué pasó, pues, les voy a contar, ya. Sí, sí, Wiki les dejó tarea. No, no, yo sé que eres muy bueno. En realidad, para contarles, pues, chicos, para contarles. Ya, está bien, hagan su tarea. Este Wiki me ha pasado las preguntas. Yo sé qué es lo que han trabajado. Les voy a pasar un añadido de algunas preguntas extras que por ahí, porque más enfatizó cartografía que geodesia, creo. Eso tengo que nivelarlo ahí, ¿no? Lo que sucede, chicos, es que el día viernes yo tenía una clausura de mi hijita toda la tarde y se adelantó el ciclo pues desde el viernes, entonces yo no podía, porque es de 2 a 4. Entonces yo estaba recién saliendo al almuerzo con mi hijita a la 1. Entonces no llegaba, pues yo llegué a mi casa a las 6 de la tarde. Entonces prefería, en vez de correr o darles clases en una pollería o algo así, decirle al profesor que tome el lugar solamente por el viernes. Ya, esa es la verdad. Yo no, ustedes saben que yo no les voy a mentir, nunca les voy a mentir. Eso sucedió. Pero sé que has estado en buenas manos, lo han hecho muy bien. Ay, profe. No, no les voy a enseñar Wiki, les voy a enseñar yo. Disculpe. Aunque Wiki también, pues, normal, ¿ah? Por ahí le voy a decir que entre a... Es que él es geo, pues. Pero él es muy bueno, chicos. Vale, chévere. No, pero el profe obviamente ustedes saben que es bueno. Lo que pasa es que Wiki está con también bastantes trabajos. O sea, varios pendientes. Entonces no puede tomar todas las clases de geo, pues. No, pero sí, yo, mis respetos con mi colega siempre. ¿No? Bueno, te enseñaré, Flor, desde ahora, geo. Ya. Bueno, chicos, ya luego de la conversación, veo que algunos les enseñó cívica, unos geo. ¿Vamos a hacer quizzes también? Sí, sí, vamos a hacer. Este tema lo dudo. En este de aquí hay muchas preguntas. Los que han llevado cívica conmigo saben que en el primer tema se acuerdan hasta de cómo recibir su herencia, ustedes creo. Entonces preguntan un montón de cosas. Por eso solamente dejo el enlace. ¿Ya? Eso nada más. Yo, Jin, formalmente aquí enseño geografía y cívica, aunque a veces ayudo al profe cuando no puede al ban en economía. Y usualmente también enseño filo, pero no, hace tiempo que en academias no enseño. Y psico. Mi fuerte debería ser filo, porque es mi curso fijo, pero me he acostumbrado a enseñar más geografía y cívica que ya. Podría decir que mi fuerte se ha vuelto cívica. Ya me he acostumbrado más por ello. Estudié educación secundaria de filosofía sociales y tutoría. Yo soy la que exorciza alumnos en secundaria. En la San Marcos también. ¿Te refieres a pizarra real? Ya, bueno, de vez en cuando lo voy a instalar, claro que sí. Aunque también podemos usar acá pizarritas, ¿no?
Claro que sí, Elizabeth. Muy bien. Sí, también, Andrés, mi trabajo oficial. Trabajo ahí. Empezamos. La tarea de Wiki son 5 preguntas. Después de las 15 desarrolladas hay una tarea. También la tengo, así que también les voy a preguntar el día viernes. Empezamos con nuestra clase entonces, chicos. Ya los veo bien animosos. Que levanten la mano. ¿Quién le faltó poquito puntaje para ingresar? Poquitito. Sí, chiquitito. ¿Quién se quedó por poquito puntaje? ¿O a todos les faltó mucho? ¿O quiénes van a postular de repente por primera vez? ¿Alguno va a postular por primera vez? ¿Su primer trauma psicológico? No me quieren contar, se pasan ahí. Muy bien. Uy, ¿por qué tengo 157 personas? Ya. Bienvenidos, bienvenidos. Soy yo, siguen ingresando, chicos. ¿Ya estamos listos? 3, 2, 1. ¿Me escuchan? Chicos, ¿están ahí? Chicos, ¿están? No los veo. Me pasó igual. No se podía enviar, ¿no? Es que tengo 170 personas en el aula. Debe ser por eso, porque se siguen sumando. Exacto. Yo también me asusté, yo dije, ¿qué pasó? ¿No me escuchan? Ya estamos bien, entonces, ya estamos bien. Sí, yo también me he salido 2 veces. Ya, ahora sí. Justo les iba a preguntar eso, Luigi, pero no se escuchaba. Les estaba diciendo con cuánto puntaje se quedaron. ¿Cuánto les faltó, chicos? ¿Fue muy poquito? ¿Fue bastante? 20 para medicina está poquito. 5 preguntitas. Media pregunta. 5 puntos. Bueno, vamos con fe. Vamos a tener que asegurar ahora sí las 4 preguntas de cívica. Cívica ha tenido sus preguntas dateras, entonces lo que yo he hecho ahora es sumar la parte datera. Miren, las diapositivas normales, he sumado varias cosas que han venido en las preguntas, lo van a ver también en la diapositiva que nos toca de garantías constitucionales, porque de que entramos todos ahora ingresamos todos con cívica pura. Así tenga que abrir la constitución entera, no importa, pero lo vamos a memorizar. Oh, mate. Ah, pero estamos bien, Axel, estamos bien. Ya, vamos a empezar entonces. Hoy veremos el tema de derechos humanos. Derechos humanos. ¿Por qué derechos humanos? Sencillo, porque son derechos que solo tienen los seres humanos.
Ay, profesora, pero si me está diciendo eso, entonces simplemente deberían decirles derechos y ya está. ¿Suficiente o no? Uy, vamos, Janina, tú puedes. Entonces vas a decirle derechos y ya sé que son para los humanos, claro. Pero los humanos son clasificados en el derecho de distintas maneras. Por ejemplo, existe la persona jurídica, la persona natural, existe el concebido. Muy bien, Esperanza. Entonces ya tenemos que hablar de derechos humanos. Cuando te dicen derechos humanos, hacen alusión a quiénes. ¿Quiénes? A las personas naturales. A las personas naturales. Listo. ¿Eso qué significa, profesora? ¿Que Run Run no tiene derechos? No, corazón. No tiene derechos Run Run. No. Eso significa que tu jardincito botánico tampoco. Exacto, mi esperanza. Protegidos. Protegidos. Los animales y plantas son protegidos. Sujetos de protección le llaman. ¿Por qué, profesora? Por la siguiente regla, la universalidad. No existe universalidad para los animales y las plantas. Ahorita vamos, Flor. ¿Entienden? No hay una universalidad. Por ejemplo, ¿qué vas a comer en Navidad? Cuéntame. ¿Qué sale para tu mesita? Un pavito, un lechón, qué rico, un pollito. Me dice, los bebés que todavía no se han formado tienen derechos. Sí, claro que sí, Elizabeth, desde que están en la barriga, desde el concebido. Ahorita vamos con eso. Ensalada, chanchita de la caja chía. ¡Wow! ¡Qué rica cena! Su taza de cloro. También, panetoncito. Dicen, ya no hay pavo. Ustedes comen. Ahora, adobo de gato se pasan ahí. Imagínate, pues, ¿no? Estás en la mesa y ves a tu pavo y te pones a pensar en, ¿por qué no te dejé vivir? O de repente, antes de matar a tu pavo, le celebras sus 5 añitos de formación, ¿no? Claro, a tu patito, el que has criado, tu pollito que le has dado su comidita y le dices, bueno, es hora de hacer una cena porque nos despedimos. Te voy a ver en mi cena de Navidad, pero ya entendieron. Entonces, mira, sin explicar mucho con su sufrimiento, ya se han dado cuenta por qué no hay universalidad. No hay. Ya le he puesto nombre. Todos en algún momento le hemos puesto nombre, si tiene que comer. Lo que pasa es que no hay una universalidad del cuidado de los animales. Por ejemplo, ¿no? Tú vas a estar en tu cena navideña con tu pavo y vas a estar cenando con tu familia e incluso si tienes una mascota, un perrito o un gato, él también va a disfrutar del pavo. Entonces tú te pones a ver al pavo y a tu perrito y le dices, ¿por qué a ti te como y a él no? Ay, te come por su sabor, porque lo quieres más o porque culturalmente te lo han dicho, ¿no? Como en geografía hemos hablado varias veces, por costumbres populares, porque en algunos comen caballo y otros no comen caballo, porque tú puedes comer cuy, pero otros países no pueden comer cuy, etcétera. El apego. Por lo tanto, no puede haber derechos para ellos. Y si piensas en los que tienen vida, ¿por qué no piensas igual en tu planta? ¿Por qué si comes la ensalada no piensas en que te estás comiendo un pepino y ese pepino pudo crecer y ser un gran pepino? No, tampoco. Porque los animales tienen interacción con el hombre y las plantas no. O sea, la planta no te va a mover la colita, ¿no? La espinaca te va a mover la hojita. No, no te va a mover la hojita. Entonces, por ello, claro, las plantas se les habla, las plantas tienen vida, no les echas agüita, se mueren. Tu frijolito. ¿Ya entendiste? Un pepi. Pero ay, mira, esto es un tema. Los veganos dicen que las plantas no sienten, que no tienen un sistema nervioso. Por lo tanto, sí es válido que se coma. Pero si tú lo ves por el hecho de que son seres vivos, no deberíamos comer a ninguno. Y ahí entiendes lo que significa verdaderamente la sostenibilidad de geografía. Significa que puedes utilizar todo.
pero de manera correcta, sin depredación. Entonces no tienen derechos. Tampoco tú tienes el derecho de consumir todo y acabarte las plantas y los animales. Los mismos animales tienen que consumir plantas y no se mueren. Ya. Así es la vida. Cuando yo digo eso, la mayoría pensaría que yo no tengo amor a los animales ni a las plantas, pero no es eso, es que estamos analizando leyes y las leyes son muy duras. Por otro lado, las leyes también prescriben, eso es lo que pasa con cívica, ¿no? Y eso del filosofar es lo que juega en contra en los exámenes de admisión, pues porque ahora que ves la pregunta, tú dices, todas suenan bonito y no sabes cuál marcar. Ya, en el caso del derecho, se faculta al ser humano. Tienes esa facultad. ¿Desde cuándo? Desde que estás en la barriguita, desde que eres un feto, un cigoto, desde que hubo la concepción, desde el inicio. Ni siquiera tienes que formarte un poquito más. O sea, desde que hubo la unión ya tienes derecho. Viene en el pack completito. ¿Se unió? Derecho. Listo. Así es. Así que por más que debatamos, ¿no? Que cuando respiraba no tenía pulmón, el corazón le sale después, no importa. Igual ya es un ser vivo. Así cuenta. Desde la fecundación. Soy provida. Bueno, es que se lo toman, si le dices si eres prohibida o no soy provida, tendríamos que ver ahí el tema del derecho. Y hay algo que tiene que quedar muy claro. Ojo, así en un país esté permitido el aborto, ojo, si está permitido el aborto, no deja de tener derechos ni la mamá, ni el papá, ni el hijo. Ese es un error que se tiene. Creer que no tiene. ¿Cómo es eso, profesora? Así de simple. Soy prohibida. Escuchen, pues escuchen, tranquilícense. Ya. Yo soy mamá, supongamos. Ya, yo tengo mi hijito en la barriga. Entonces, si yo quiero abortar, ya es mi decisión porque es mi cuerpo, supongamos. En el país que se permita, o sea, esto no pasa aquí, ya, supongamos. Ahora, yo tengo una pareja, una supuesta pareja, y mi pareja no quiere que yo aborte. Yo puedo decirle, es mi cuerpo y es mi derecho de abortar. Y la ley me va a amparar. Pero acá viene otro punto. Escucha bien. El posible papá, o sea, el ya papá, él también tiene un derecho, que es el derecho de ser padre o de la paternidad. Porque por más que es mi cuerpo, el bebé no es solo mío, también es de él. Entonces, si yo aborto, yo tengo que pagar una indemnización económica al padre, porque no pudo ser padre, porque yo no quise. Así de simple. Y si peligra la vida de madre, ahí es distinto, porque en un aborto terapéutico siempre se pone en primer plano a la mamá que al bebé. Exacto, Flor. No, yo no, es un ejemplo, chicos. Yo no estoy acá optando por una posición, les estoy contando cómo pasa en los países que sí está permitido el aborto. O sea, nunca dejas de tener derecho. ¿Por qué? Porque si yo digo que mi derecho a no ser madre va sobre su derecho, estaría jerarquizando. Ya hay una característica del derecho, que no hay un derecho más importante que otro. Es indemnización por derecho, nada más, que puede darse en cualquier delito. Es como cuando viene un ladrón y asesina a alguien, no solamente paga un tiempo de cárcel, sino también una indemnización a la familia. Igual sucede si la mujer tiene derechos, pero su pareja no lo desea. Así es que, ¿sabes qué pasa? El sí, que en la mayoría de países que sí hay derecho al aborto, también hay una serie de protecciones familiares. Entonces, en otros países, el juicio no es si yo te quiero hacer juicio como mamá, me vas a pagar la pensión. No es eso, sino que ni bien nace y el padre se desentiende o se separan, conforme inicia el proceso de divorcio, empieza también la manutención, el acta de manutención.
Así no se hablen ni nada, el hijo tiene que tener el pago del padre. E incluso tiene la asistencia del Estado. El Estado paga para el sostenimiento de ese bebé. Claro, en esos países es así. El tema con la pastilla del día siguiente es que uno no sabe si es siguiente o no, dependiendo cuándo la está tomando. O sea, obviamente por el tiempo de los 3 días no habría concepción, pero hay personas que esperan hasta el último para tomar esa pastilla. Que si es inmediata, no. Ahí vamos con lo del Perú. En el Perú no está permitido ningún aborto, salvo 2 casos básicos. Natural, que es cuando nadie quiere abortar, sino que el cuerpo solamente elimina al bebé. Y el segundo es el terapéutico, correcto, cuando está en peligro la mamá. No hay ese tema de violación, de no quiero tener a mi hijo, etc. Se sustenta en que usualmente en los países que está permitido el aborto lo utilizan más las personas comunes que en casos de violación. Aquí tampoco. Pero sí está permitido ahora, Camila, que si te casas en otro país, te reconozcan el matrimonio en el Perú. Desde la concepción, Araceli, desde la concepción para el tema del Perú. Claro, cuando va a la quimio le van a decir los riesgos que puede ocasionar para el bebé. Y ya depende de la mamá, pues al final, qué es lo que decide. Exacto, mi estimado Jean. Derechos de alimentación y todo lo que le faculte el niño. Así funciona. Antes no se reconocía, pero ahora sí se reconoce el matrimonio. Es que va a ser natural en realidad, Flor, porque ella va a someterse a la quimio y el mismo cuerpo puede que expulse al bebé. Claro, o sea, no es que ella quiera abortar, pero necesita la quimio. Es bien difícil, ya ven que le digo que las leyes no son tan sencillas. Y ahorita vamos a ir a la dimensión por qué no son tan sencillas. Entonces, ya tenemos la facultad. La facultad puede ser material porque puedo recibir algo, puedo tener el derecho a una herencia, o puede ser espiritual, como mantener mi vida, profesar una religión, etcétera. Y aquellas personas que estudian derecho como carrera, es para proteger el derecho. Lo que pasa es que las leyes protegen los derechos. Por eso la carrera también se llama derecho. Me están preguntando. Creo que aprendí en la vida que cada persona decide cómo quiere llevar su vida. Mientras se sienta bien y también no se exponga. Creo que así como las personas que tienen para que me entiendan, ¿no? Así como las personas que tienen un matrimonio heterosexual no deben abusar de lo que es el espacio público, o sea, no pueden estar haciendo cualquier cosa en el espacio público, tampoco las personas que son homosexuales. Que se llama respeto. Eso se llama también igualdad, ¿no? Todas las personas debemos mantenernos en regla. Y acá ven, eso es lo que vamos a explicar ahorita. Uno de los puntos del derecho es la libertad. ¿Y qué es la libertad? No transgredir el derecho de otra persona. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, y ese es para que más o menos me entiendan un ejemplo, cuando hacen diferentes protestas públicas, los homosexuales también, o sea, algunos, ¿no? Porque no son todos, en realidad, solo un colectivo, hacen ciertas prácticas en iglesias de diferentes religiones, ¿no? Evangélicas, católicas, en las plazas de armas. Entonces, es un motivo de llevar su voz. Pero yo siempre he pensado en algo, ¿no? Así como se debe respetar la forma de pensar de estas personas, ellos tienen que respetar las diferentes religiones que existen.
Así como los ateos deben respetar las religiones y las religiones deben respetar a los que son ateos. A eso voy, ¿entienden? A eso voy. O sea, el respeto de lo que tú crees. Nadie debe transgredir tu espacio y todos pueden vivir bien. ¿Ustedes han visto cómo funciona en Europa? En Europa tú ves diferentes personas, diferentes creencias, diferentes acciones y todos están, cada quien en su espacio, en la tolerancia y nadie se mete en el espacio de la otra persona. Eso es lo que debe ser el respeto. Y ahí empieza el enfrentamiento, ¿no? De cuál es, o sea, cuál derecho es más importante, lo que tú estás haciendo o lo que yo estoy haciendo. Pues simplemente es separar. El día que aprendamos a que si quieres que respeten tu derecho, también tienes que respetar el de otra persona, vamos a vivir mejor. Eso significa libertad. Libertad no es hacer todo lo que tú quieras. Por eso cuando tú vas preso, no vas preso por el acto en sí, sino por lo que le quitaste a la otra persona en su derecho. Ese es el tema, ¿no? Ahí no podemos ponernos a jugar en ese aspecto. La ley por eso es muy fría. Igualdad. Todos tenemos derecho. ¿Eso qué significa? Que tú tienes derecho tanto, y va a sonar feo, como lo tiene un drogadicto, tanto como lo tiene una persona que está en la cárcel, tanto como lo tiene un narcotraficante, tanto como lo tiene un terrorista, tanto, y tú dices, profesora, ¿cómo es eso? Ahora viene el punto. Las personas van a la cárcel para pagar sus delitos, pero nunca dejan de ser personas. Por eso siguen alimentándose, siguen manteniendo su salud, ¿no? Y te dicen bien claro, se suspenden los derechos de libertad civiles y políticos. No se suspenden los derechos fundamentales o de la vida, por más malos actos que la persona haya cometido. ¿Por qué suena feo? Porque todos hemos en algún momento pensado, ¿no? Ay, ese violador que violó a una niña, ¿se acuerdan, no? De 2 años, de 3 años, deberían matarlo, no debería comer mis impuestos y todo. Porque obviamente nosotros pensamos en base a lo que está haciendo, pero no deja de ser un ser humano. Es claro, de que todos nos indignamos, y que todos quisiéramos la pena de muerte de algo, en algún momento lo hemos pensado, dices, sí, sí, no, pero después te das cuenta que es muy complicado ese tema. Yo tampoco podría, creo que por eso no defendería un caso así. ¿O sabes cuál es la defensa correcta, Elizabeth, me parece a mí? Pedir la pena justa de una persona. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes que defender a un violador porque eres abogado del Estado, pides la pena justa, ¿no? Los años justos. Si se merece 40 años, 40 años. Pero no que le pongan más de lo normal, según el delito. Y que no se le maltrate a la persona ni se le torture. Con eso basta. Pero pedir que le rebajen años o pedir que quede libre es muy distinto. Hay más derechos. Justo, Flor, en esta oportunidad, en estas diapositivas he colocado los derechos fundamentales para que no se confundan. Exacto. Ya, seguimos. Sí, es que he visto que están preguntando mucho en el examen esta parte de datos, así que lo he colocado. Y dignidad. El valor que tiene el ser humano sobre un ser vivo. Se refiere a animales y plantas, no entre humanos. Es decir, no existe un ser humano que valga más que tú, ni valga menos. Así de sencillo. Así que si tienes a un perrito y a un drogadicto y tienes que salvar a uno, aunque te duela, primero salvas al drogadicto porque es un ser humano. Y luego al perrito. Eso no significa que lo vayas a dejar ahí, ¿no? Pero tienes que salvarlo. Si puedes salvar a los dos juntos, a buena hora. Ya, Axel, muchas gracias por el consejo. Por supuesto, Celeste, la pensión de alimentos es válida hasta los 28 años, siempre y cuando la persona siga estudiando, no trabaje, no tenga hijos, no se case y no tenga título universitario o técnico. Dependiendo cómo te defiendas en juicio, más que todo, mi estimado Edgar.
No, lamentablemente el juicio, Sonia, debe iniciar antes de que cumplas la mayoría de edad. Así sea a los 17 años y medio, pero tiene que ser antes de que cumplas la mayoría porque después no puede ser retroactiva. Sin embargo, si aprueban tu pensión de alimentos a los 17 y medio, igual va a ser retroactivo. Bueno, si es un tragadito y no es un criminal. Ya estaba morido cuando llegué. Así sea preparación. La universitaria, claro que cuenta, Jessica, como estudio. Claro, si sigue estudiando, por supuesto. 28 años oficialmente, porque se supone que a los 28 ya terminaste una carrera, ¿no? Aprox. Y, por ejemplo, si haces tu juicio a los 17, te pagan los 17 años que no te pagó. Así. Y te preguntan a ti, eso es muy bonito. Te preguntan, bueno, la mamá que hace el juicio, ¿no? ¿Cómo quiere recibir su pensión? ¿En partes o junto? Y las mamás dicen junto. Y sabes que no le va a poder pagar, entonces va preso. No se puede abrir juicio de mayor de edad, pero sin embargo puedes intentar el tema de un sustento al menos porque estás estudiando, pero no sería retroactivo lo que no te dio. Exacto, yo sí. Así es. No es tan caro el juicio de pensión de alimentos, ¿ah? Incluso la Defensoría del Pueblo te ayuda para hacerlo hasta gratuito. Retroactivo es que si no te pagó 17 años de vida, te puede pagar los 17 años de vida en un solo golpe. Ah, tienes que continuar, Jessica, el juicio para que pase de familia, del juez de familia al juez penal. El proceso puede demorar a veces más o a veces menos, pero de que sale el juicio, sale el juicio. Eso sí. Sí, pero el juicio se hace antes, los 17, ¿no? Pero el tema también es, Elizabeth, que tendría que haberlo firmado. Entonces, lo primero que tienes que solicitar es la firma, el reconocimiento del menor. Sé lo que se siente, Pablo. Pero el dinero es retroactivo en base a lo que gana la persona también. Tienes que ver ahí dónde está o cómo lo está manejando, porque debería ser más rápido. A veces también por el tema de la corrupción y todo que hay en los diferentes procesos. Tendrías que seguir el proceso, Andrea, y tienes que sustentar cuánto te ha dado y cuándo no. Por eso es importante que las mamás que reciben pensión o no reciben tienen que guardar vouchers y tienen que ver cuándo les pagaron y cuándo no. Por eso es preferible en una sola cuenta. Para que se condene a una persona, Jade, la persona tiene que vivir en el Perú o tiene que estar aquí. Entonces tendría que venir para la sentencia. O sea, el juicio se puede dar, pero no hay sentencia si con persona ausente. Retroactivo son todos los años que no te pagó o no te pasó pensión. Igual, Catherine, acá generalmente dicen papá porque en la mayoría de casos la mamá se queda con el menor, pero la mamá también tiene que pagar la misma pensión de alimentos. ¿Dónde haces esos reclamos? Vas al Ministerio Público a colocar tu denuncia al juez de familia. Y de lo contrario, si quieres ser un poquito más amable, pides una conciliación con tu padre. Ya vamos a hacer conciliación también. Claro, claro que sí, Luigi, también. Wow, chicos. No, no solamente con padres divorciados, pueden estar en este mismo lugar. Y si no hay una manutención exacta, si no hay una, se puede ir al centro de conciliación, porque luego son papás. Lo mejor es conciliar, porque la persona decide cuánto te va a dar de dinero. Y en base a ese dinero solamente multiplican los años que no te dio y listo.
Y muy bien, creo que con esto quedó saneado que deben ir a juicio todos ustedes. No creas, Esperanza, no creas. Yo estoy en la misma lista que ustedes. Mi mami siempre pensó poder con todo, así que no denunció. Y como ustedes saben, así la mamá puede darte todo, es tu derecho a ese dinero. Lo puedes guardar y lo usas cuando estás mayor, si quieres. Es la ley, así es la vida. Sí, tiene que ser antes de los 18, Rebeca. Pero ya sabes, Belén, cómo puedes aconsejar a las otras personas también para que no pasen lo mismo. Y no cometas ese mismo error si tienes hijos. Vamos con posturas. ¿Cuál está primero? ¿El derecho o la ley? Siempre va a estar el derecho, pero antes se creía, en la época del siglo XIX, que la ley estaba sobre el derecho, ¿no? Pero no era así. Esto vino en el examen. Y todos, ¿qué es eso, profesora? Ya lo coloqué porque el último, no creo que se repita en sí, pero los términos, vino para el último examen. Es que en realidad, mira, esto de aquí, de objetivo y subjetivo, nace de aquí, ¿ya? Que es un término un poquito más sofisticado. Y esto lo utilizan la parte penal, o sea, policías, abogados, no es muy común utilizarlo. Así que esa pregunta ha sido obviamente hecha por un especialista en derecho, o sea, un abogado. Pero bueno, si está, a refrescarlo. ¿Qué significa todo lo que ustedes estaban hablando? Lo del aborto, ustedes me dijeron que es muy subjetivo, exacto, porque una cosa es la dimensión objetiva o la ley y otra es la dimensión subjetiva. Te voy a poner un ejemplo que utilicé en el otro salón, que se sorprendieron, pero queda clarísimo. ¿Ah? Imaginemos que Coraima va a fundar una secta satánica, ¿correcto? Y la va a inscribir a la SUNARP. Escucha bien, escucha bien. Tiene su estatuto, tiene su lugar de reunión, tiene sus requisitos y todo, ¿ya? La pregunta es, ¿puede inscribir Coraima su asociación, sí o no? Exacto, por supuesto que sí. Porque la ley dice que todos tenemos el derecho a la libre asociación siempre y cuando no se utilicen armas. Muy bien, y se daña a nadie. Ella lo que está haciendo es uso de la dimensión subjetiva, utilizando la ley de asociación bajo su creencia. Muy bien, Elizabeth, exacto. Pero si dentro de los requisitos pusiese, para participar de mi secta debes dar en sacrificio a un familiar, punto, ya no se inscribe. Así de simple. Pero quedó clarísimo la diferencia entre objetivo y subjetivo. Tampoco, porque la ley de protección animal no prohíbe, mejor dicho, el sacrificio animal en agrupaciones modernas que no sean producto del derecho consuetudinario de las comunidades nativas o campesinas. Otro ejemplo, que me complanto, dependiendo qué pase allí, tranquilo. Otro ejemplo, la ley dice que tú tienes derecho a una propiedad o a un vehículo. Imagínate que te compras un carro. Listo. Con este carro, ¿qué puedes hacer? Lo puedes dar para taxi, puedes utilizarlo de manera particular, claro que sí, pero para taxi tendrías que pedir un permiso, obviamente. Puedes utilizarlo como movilidad escolar, siempre y cuando tengas el permiso también. Puedes utilizarlo como garantía, es decir, pido un préstamo y utilizo mi vehículo. O puedo cambiarlo por otro vehículo, puedo darlo como carga.
exacto. O puedo utilizarlo para un robo. ¿Eso qué significa? Es lo subjetivo de lo que yo puedo hacer. Si lo uso como robo, transgrede la dimensión objetiva, porque hay otra ley que dice prohibido robar. Pero si lo utilizo en los casos anteriores, está dentro de mi dimensión subjetiva. Cómo yo utilizo mi derecho sin dañar la ley. Claro que sí, Elizabeth. Hasta para ver un cine, ¿no es cierto? Como cine. ¿No dicen ahí cuando van con su carrito y ven las películas? La corrida de toros. Es un aspecto cultural correcto, pero es como se podría decir una dimensión subjetiva de yo no puedo legalmente decir si algo cultural está bien o está mal. Claro, Araceli. Y si no aplica los impuestos o, por ejemplo, hago un traspaso de un bien, ya supongamos tengo mi casa, ¿no? Y no le he pagado, me la han alquilado y yo la vendo a otra persona y hago cosas que están de traspaso por debajo, estaría afectando a la dimensión objetiva. En varios lugares sí es legal, claro que sí, porque es cultural. No, las deudas no se traspasan, porque si yo traspaso un bien sin papeles, la persona originaria o dueña tiene la deuda, salvo que sea formal, que es diferente, Yasmín, que vaya a un notario y certifique que estoy haciendo un traspaso de vivienda con todo y deuda para que la persona que lo está comprando lo pague. Ahí sí. Honor es a la difamación. Es decir, tienes derecho a no ser difamado. Es honor. Sí puedes decir algo, Antonella, porque tú eres dueño de tu parte de la vereda y la proyección hacia la pista. Otro ejemplo más de dimensión objetiva y subjetiva. El caso que pusimos, que estábamos hablando, el del aborto. Por ejemplo, la dimensión objetiva es ¿puedo abortar o no puedo abortar? Así de simple. Y la dimensión subjetiva es todo lo que ustedes contaron. ¿Qué pasa si está embarazada, si el papá no quiere, si la mamá quiere, si el otro no quiere, si tiene tantos meses? Ya todo eso es subjetivo. La opinión que se le da al derecho. Pero esa subjetividad no puede salir de la ley. Exacto. Teóricamente, la objetividad o la dimensión objetiva se ampara en un ordenamiento jurídico, es decir, en la constitución y en la legalidad del país. Y de manera subjetiva es la forma en la que yo utilizo mi derecho y me puedo defender ante un mal uso de él. Están los que no se quieren vacunar, pueden que protejan su integridad personal, pero atentan contra el bien común o la seguridad colectiva. Por eso no les puedes obligar a que se vacunen, pero los dejas en una muerte civil parcial. Hasta que no se vacunen no pueden ingresar a los lugares públicos. Sí, Cristel, a la ley exacta, al documento impreso. Exacto, una opinión sustentada en el derecho, tampoco una opinión. Bueno, ese es otro tema, pues Axel, el tema de la corrupción ya es otro problema muy grande en nuestro país. ¿Cuándo se transgrede la dimensión subjetiva? Cuando te obligan a hacer lo que la ley no manda, los vacíos legales. Por ejemplo, robaste 2.000 soles, ¿no? Y se supone que para ir preso tienes que robar 2.100. O no sé, robaste 3.000 soles, ¿no? Y otra persona robó un celular que vale lo mismo. Y tú vas preso y la otra persona no. Porque es un bien y el otro es efectivo, cuando en realidad tienen el mismo valor. Ahí se transgrede con los vacíos legales.
En realidad, ahorita, Yaneli, cuando estamos en un estado de emergencia, prescribe la colectividad y tu vida antes que tu decisión personal. Entonces, el Estado está protegiendo tu vida. Si tú demandas al Perú, el Perú se va a sustentar en que están protegiendo la vida de todo el país y vas a perder. Algo así, Araceli. Ya. Y en el examen vino este término, plurisubjetivo. Y todos decían, ¿qué es eso? Ya, plurisubjetivo no existe en el derecho en sí, es solamente un delito. Si hacen el acto varias personas o solamente una. Por ejemplo, ¿no? Si Flor entra a una casa y mata a alguien, es un unisubjetivo, ella solita, nadie más. Pero si de repente Flor se pone de acuerdo con Sonia, con Juan, con Nicole, uno toca la puerta, el otro captura a la persona, uno maneja el carro, ya eso se vuelve plurisubjetivo. Y en el caso unilateral y bilateral, ¿qué significa? Si tenían el mismo objetivo o no tenían el mismo objetivo. Por ejemplo, ¿no? De repente todos estaban de acuerdo con Flor de matar a la persona. Pero de repente en la banda habían dos objetivos. Unos querían matar a la persona y otros querían robar. Pues bilateral. Fácil. Es que Axel es bien complicado, ¿no? Pero lo que sí se tiene al menos comprobado es que en los países donde no hay tanto tema de vacunas, es decir, que las personas no se han vacunado, el índice ha aumentado de contagios. Así que por ahí estamos. Aquí está, sujeto de derecho. Ya hemos ido hablando de esto, así que no hay problema. El concebido es el primero. Antes de nacer ya tienes derechos. Por eso hablamos del aborto. La persona natural es desde el nacimiento. Y la persona jurídica es la asociación de personas naturales. Una empresa, un, una ONG, etcétera. Un partido político. Hay con o sin fines de lucro. Y la cuarta no es un sujeto de derecho específico. Lo que quiere dar a entender es lo siguiente. La persona que no se ha inscrito de manera formal no está desprotegida. Solo tiene que regularizar sus papeles. Eso se le llama no formal. Por ejemplo, si tú has formado tu empresa pandémica y todavía no pagas impuestos, solo tienes que regularizarte. Plurisubjetivo significa que tiene varias personas. Unilateral y bilateral es según el interés. Los derechos civiles son fundamentales, Florcita. Si una persona con discapacidad mental comete un delito de... No necesariamente, sino que sabemos que a lo sumo va a haber una indemnización y la persona va a tener que ir a un centro, ¿no?, de salud mental. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de personas cuando las detienen? Decir que tienen un problema mental para salvarse de la culpa. Bueno, esa es la parte de la Constitución. En otras palabras, ¿para qué existen los derechos humanos? Para vivir como humano. Así de simple. Ay, profesora, ¿cómo es eso? Que no te traten como un animal o una planta. Claro, Leslie. 25%, André. Si no inscriben a un bebé en la partida de nacimiento, tendría derechos. Tú tienes derechos así no tuvieses una ley que te ampare y así no tuvieses un documento. Por eso son incondicionales. No se condicionan a nada. Claro que sí, Leslie siempre nos va a ayudar ahí. Siempre está al pendiente. Tampoco la tosiguen. Así seas extranjero.
Te refieres al derecho. El derecho es universal, es válido en cualquier país. Elizabeth. Lo que ustedes necesitan es una buena asesoría legal para la vida, que debieron haberlo hecho en el colegio. Para eso sirve ciencias sociales en el colegio. Yo no sé qué hacen en el colegio la gente. Claro, eso te enseñan en el colegio, para salvar tus derechos. Ay, por eso tienen ese vacío. Po. Yo también vengo de Nacional, pero hay casos y casos. Juan Sanfurio. Yo ahí sí ejercería mi denuncia para los profes, se pasan ahí. Ya, características. Bueno, ya saben a quién denunciar, ¿ya ven? Seguimos. Características. Inherentes, viene contigo. Esto es básico, ¿ah? He visto que están preguntando mucho las características. Las que más amor le tienen es la de inalienable. Es la que más ha venido. Y la de universal. No es muy difícil. Solo tienes que saber distinguir el caso. Nada más. Inherente es que viene contigo desde el nacimiento. Desde la concepción, perdón. Ya, no lo pides, no tienes que ir a pedir así como tu partida de nacimiento, tienes que pedir tus derechos, no, ya los tienes. Todos tienen derechos. Profesora, y los países que, no sé, son musulmanes, que no tienen derechos, sí tienen derechos. Lo que no tienen son leyes que protejan el derecho, que es diferente. En ese país, o sea, tú no pierdes tu derecho nunca, pero ese país no te lo protege. ¿Y por qué las personas no denuncian? Es muy sencillo, porque culturalmente piensas que está bien. Las mujeres que viven en pueblos de origen musulmán, ¿no? O con problemas de conflictos, ellas sienten que, que las golpeen está bien porque limpian su espíritu o porque tienen obediencia hacia una persona, etcétera. Entonces es muy difícil luchar con la cultura o con la creencia popular. Pero si alguna persona despierta de este tema cultural y sabe que le está dañando, puede pedir ayuda en otro país, por supuesto, porque no deja de ser un humano nunca. Siempre es humano. Ya me entendieron. Y profesora, ¿por qué cuando uno entra y quita todos? No se puede tampoco, porque existe otro derecho que se llama el derecho a la soberanía. Entonces tú no puedes transgredir la soberanía de un país. Ah, muy bien, Araceli. Se refiere a que el derecho no vence en la historia en general. Es decir, los hijos de los hijos siempre van a tener derechos. Los derechos no se recortan, aumentan. O sea, si ahorita tienes 20 derechos, mañana vas a tener 40, 50. Van a aumentar, nunca te los van a quitar. Bueno, también con el tema de la ONU y el tema de los cascos azules hay todo un tema, ¿no? Pero lo que se tiene como principio para no transgredir a un plano subjetivo es que es sencillo. No puedes transgredir las leyes de otro país. Y ahí camina de otro punto. Los países que tienen justo estos problemas no han firmado pactos y los pactos son vinculantes. Si no has firmado pacto, nadie va a poder colocarte una sanción. Son temas culturales. Por ejemplo, hay muchas comunidades nativas que tienen el tema del incesto también. Y justo mencionando lo que dice Leslie, hubo una pregunta en el examen con lo que es seguridad internacional. Y por ejemplo, no hay una definición específica de una seguridad internacional. Se sabe que la seguridad internacional es no violentar la paz y que mantengan cada país su seguridad nacional. O sea, lo que tú puedes definir es tu seguridad nacional, pero no la seguridad internacional. Oh, Leslie. Vamos bien, vamos. Ahí me estás aportando, Leslie. Leslie siempre con las precisas.
Una ciudadana peruana quería denunciar comisión de alimentos a su esposo que vive en Chile. La denuncia puede prescribir, pero nunca va a prescribir la sentencia si la persona no está aquí. No hay sentencia con ausencia. Se salió de los pactos Venezuela. De la Carta Democrática. Le quisieron poner la carta y justo se sale porque no firmaron los países. Sí, ahorita llegó Indivisible Corazón. Seguimos. Incondicionales. No se condicionan a una ley o documento. Entonces, si eliminan tu constitución, igual sigue siendo derechos. Si tu país se sale de todos los pactos habidos y por haber, igual vas a tener derechos. Lo que tienes que hacer es, ni bien un país se sale de los pactos, es adiós. Tienes que irte a pedir resguardo. Porque luego, cuando comiencen a ejecutar los cambios legales, va a ser un poquito difícil que te puedas retirar de lo que está formando el país. Porque las dictaduras son así. Comienzan a proteger el fuero militar y ya no se puede salir. Así que si tú ves que se están saliendo de los pactos que protegen tus derechos humanos, aunque suene duro, es mejor dejar nuestro país hasta que la solución llegue. Porque ya saben todo lo que demora, el tema hasta de los asilos. Inalienable. ¿Qué significa? Nadie puede quitarte los derechos, no puedes renunciar a ellos, no los puedes traspasar, no los puedes transgredir, solamente se suspenden. ¿Cuáles se suspenden? Los derechos políticos, los derechos civiles, que es la interdicción, no todos los fundamentales, obviamente, y las libertades. Así de sencillo. La vida no le puedes quitar, quitas la vida, quitas todos los derechos. Inviolables. Si el Estado vulnera un derecho o alguien vulnera un derecho, sanción. Es simple, sanción. Y la sanción es más efectiva cuando eres parte de los pactos, porque ya sabes que un pacto, tratado o convención es vinculante. Indivisibles, aquí vamos. Primero, indivisible. Recibes un solo paquete. ¿Qué significa? Tú tienes derechos políticos siempre, solamente que en goce. En goce. ¿Eso qué significa? Para que me entiendas. No los puedes ejercer hasta que cumples la mayoría de edad, pero siempre los has tenido. Otro punto importante. Tercero, que también es indivisible. Son todos importantes. Entonces, prepararte para la universidad es tan importante como ir a una fiesta. Es tan importante como comer. Y es tan importante como dormir. Porque una persona que está en depresión, en ansiedad, en problema mental, no va a estudiar bien. Así que aunque suene duro, tienes que prepararte para la universidad, pero no puedes dejar de vivir, porque la ansiedad comienza a generar más problemas y en el examen lo vas a botar todo. Tiene que haber un relajo. No siempre por estudiar las 24 horas vas a aprender más. Hay que estudiar de calidad también. Pobrecito. Nadie puede definir fiesta. Bueno, con el COVID no saben también ahorita. ¿Ustedes recuerdan al que ganó concursos de matemática, que se fue a otro país a estudiar maestría y lo tuvieron que traer de emergencia porque no comía ni siquiera? Claro. ¿De qué sirve que haya destacado como el primer lugar en todo? No solamente en colegios, sino en concursos. Adquirió tuberculosis. Exacto, él mismo. No recuerdo bien su nombre ahorita, pero sí me acuerdo de la historia. De Perú, claro, nuestro campeón matemático. Ejercicio y goce. Cuando está en goce es cuando no los has puesto en práctica todavía. Inalienable, por ejemplo, es la prisión preventiva y privativa. En la prisión privativa tú ya estás sentenciado como culpable,
No puedes votar, no puedes salir de la cárcel, pero sigues con vida y comes. Y la prisión preventiva no te quitan ni siquiera los derechos políticos ni civiles, solamente la libertad. Es para temor a que huyas. Puedes postular así como Keiko postuló, normal, como lo hizo Gregorio Santos. Ahí está, ahí pasaron el video. Incondicionales es que no necesita existir una ley para que tu derecho exista. Así no existan leyes en el mundo o se pierdan, siempre vas a tener tu derecho. Ahí voy con interdependiente, ahí voy. Me quedé en indivisible. Ya, entonces ya me entendieron. Recibes un solo paquete, gozas de tus derechos hasta que los puedas ejercer en tu mayoría de edad y todos son importantes. No existe una jerarquía de importancia. Es tan importante comer, estudiar, vivir como recrearte. Por eso en los derechos del niño la recreación es básica. Pero acá viene otra parte importante, lo que me acabas de preguntar, interdependiente. El hecho que te digan que existe igualdad de importancia no significa que siempre vas a tener una igualdad de asignación. Hay un orden según circunstancias y necesidades. Si tú no tienes dinero, has perdido tu trabajo y recibes unos 200 soles de un alma caritativa, dime qué harías con esos 200 soles. Ya no tienes trabajo, no tienes nada. Estás en pobreza. Comer. Es básico. Dudo que alguien con esos 200 soles, puede ser también muy bien, Caroline, invertirlo también genera muy bien un ciclo. Bueno, es un tema de inversión, dice. Bueno, comer. Pero dudo que alguien vaya a usar esos 200 soles para irse al cine, para un concierto. Muy bien, Leonardo. No, no puede ser. Así sea que viene el concierto. Eso se llama orden. Ya, el Estado también hace eso. Por ejemplo, cuando estás en estado de emergencia, prioriza un tema. Ahorita en el COVID se supone, entre comillas, que el Estado está priorizando ¿qué cosa? La salud. La salud. Exacto, Araceli. Por eso es que ellos ya no tienen el uso correcto. La salud. Y por lo del concierto que están hablando, sí, ya no hay. Eso he visto en los estados de mis amigas. No hay. Listo. Y ya no se distraigan, no se distraigan, por favor. Que eso sí, recrearse es bueno, pero ahorita hay que invertir en otras cosas. Seguimos. Imprescriptibles. No vence el derecho ni la sanción. Aumentan derechos. Son progresivos. Gustaba mi riñón una entrada. No, sí estaban caritas, ¿no? Se distraen los chicos. La captura, perdón. Imprescriptible. No vence el derecho ni la sanción. ¿Se acuerdan ustedes de Pinochet cuando lo tomaron, lo capturaron? Después de años pagó todos los crímenes que se cometieron en su gobierno o los abusos de poder. Y ahí me puedes decir, profesora, ¿y por qué no le pasó eso a Alan García? Ya, te explico. Existen derechos fundamentales y derechos de asignación política. ¿Qué significa eso? Cuando un político sale, exacto, de la PRE, cuando un político sale, tienes 5 años para procesarlo. Si tú no lo procesas políticamente, significa que lo declaras como inocente. Eso le pasó a Alan García. Él sale de su primer gobierno, no le abren proceso judicial y luego viene y postula y la gente lo elige y habemos presidente nuevo. En el segundo caso fue diferente, porque en su segundo gobierno se le abre proceso judicial y no solamente con temas políticos, sino también temas de derechos humanos.
que englobaría algunas vulneraciones de derechos humanos que hizo durante su gobierno. Esos no vencen nunca. Así que, si no se moría, iba a ir preso, pero se murió. Como el caso del Frontón. Exacto. Porque ahí enlazan tema de derechos humanos. Exacto, solo los temas políticos. No, solamente podrías procesarlo para un tema de derechos humanos, no políticos. Es la modalidad que tienen ahora de cada vez que sale un mandatario abrirle proceso judicial. Le abren proceso judicial. Para evitar ello. Muy bien. Seguimos. Si tienen alguna duda, escríbanla, por favor. No, porque él ya está abierto el proceso judicial, Andrés. O sea, él ya le abrieron el proceso judicial. Lo que no es capturarlo, que es diferente. Los congresistas no tienen inmunidad. Los presidentes siempre tienen, pero cuando son presidentes nada más. No, los ministros no tienen, por eso es que el Congreso siempre los interpela. Clasificación. Esa es una clasificación histórica, no documentaria, porque la primera vez que vas a encontrar en un documento el término derechos humanos es después de las guerras mundiales. Antes no hay. Todos estos derechos están en declaraciones que se han dado después de guerras, de conflictos, y que luego se han unido para la Declaración Formal de los Derechos Humanos. Pero la Declaración de los Derechos Humanos solo integra la primera y la segunda generación, nada más, no la tercera. Por eso vamos cambiando de ministro, claro. Y se encontraron un video Castillo con paquetazos de plata a niveles de videos, aún siendo presidente de los... A ver, te explico, Andresito. La inmunidad, adelantándonos un poquito, no es como la mayoría cree que es un blindaje, ¿no? Eso se veía en el Congreso porque el presidente del Congreso no levantaba la inmunidad. Pero en el presidente es más sencillo. Lo único que evita es que lo lleven a proceso judicial innecesariamente, es decir, sin saber que es culpable. Pero si ya encuentran un video así, un ejemplo, ¿no? O con problemas mayores, ya inmediatamente le abren un proceso judicial y si lo encuentran culpable, el presidente sale. Antes de eso, desde antes que le hagan proceso judicial, el Congreso puede pedir hasta la vacancia por incapacidad moral. Que los de tercera sí son derechos por la calidad. Exacto, los de tercera generación son derechos, pero no humanos. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque los derechos humanos, recuerda, prescriben para personas naturales. En cambio, los de tercera generación prescriben para países y los países son personas jurídicas. Ah, la declaración, Jocelyn, la declaración de los derechos humanos solo incluye la primera y la segunda generación. Okay. Seguimos. Ahora explicamos las generaciones. Ahora dicen que hay hasta 5 generaciones, pero formalmente son 3. Formalmente hay 3. Porque las otras generaciones que han existido son después de las guerras mundiales. Ahorita voy a explicar cuál es la quinta que están hablando. La primera generación corresponde a la Revolución Francesa, ¿no? Derechos civiles y políticos. En otras palabras, los derechos fundamentales a la vida, nacionalidad, etcétera, los que te permitan tener libertad y compras de adquisición personal, no económicos, no de herencia, esos temas, y los políticos, de participación ciudadana. Se llaman individuales porque cuando sancionas la transgresión a estos derechos, se hace por cada persona. No es lo mismo que, por ejemplo, Jocelyn haya asesinado a 2 personas y Elizabeth haya hecho un genocidio. O sea, las dos tienen el tema del homicidio, pero es diferente. Un homicidio común a un genocidio. Allí prescribe por cada persona el delito. Y también pasa con la nacionalidad. Por ejemplo, Araceli pide la nacionalidad en un país
Y cuando a ella le dan la nacionalidad, no significa que inmediatamente toda su familia ya tiene la nacionalidad, ¿no? Ella tiene que tramitar para temas de herencia, nacionalidad, ¿no? Y para quienes prescribe también, porque no va a prescribir para todos. Por eso le dicen de primera generación. Ahí también están las protestas de corte político. Claro que sí. O que vivas allá o trabajes. Hay nacionalidad por trabajo, por estudio, por todo, chicos, por todo. Y recuerda que el Perú no te deja sin nacionalidad, así que puedes tener dos. Segunda generación, económicos, sociales y culturales. Tienen que ver con trabajo, salario, educación, salud, recreación y huelga laboral. No es lo mismo que protesta política. ¿Qué significa? ¿Por qué son colectivos? Porque no necesitan marchar todas las personas para que se cumpla el derecho, ¿no? La protesta va en primera, protesta política. La sindicalización segunda. Claro, libertad es primera, civiles. Eso es lo que confunde un poquito, ¿no? Porque el tema de la protesta política no se va encaminando tanto al movimiento, a la huelga, a la manifestación, sino al objetivo. Protesta, protesta, claro. Incluso una pregunta de examen de admisión y una pregunta también del centro preuniversitario iba en ello, diferenciando lo que es una protesta política de una huelga laboral. Y pasó con un examen de admisión también. Pero no la usan mucho, ¿eh? Casi siempre hablan de la huelga o sindicalización. Por el objetivo. Por ejemplo, retirar a un mandatario, una huelga por revocatoria, una huelga por el tema de las vacunas, las antivacunas. Porque si tú dices es salud, va más que todo por el ámbito de la vida. La salud es de segunda, exacto. En otros países europeos, algunos sí te permiten, Italia también te permite, creo que Francia también, tener tu nacionalidad, otros no. Hoy había una huelga, ¿no? De antivacunas también, creo. Esas son las cositas que hacen que Cívica tenga dudas en un examen de admisión. Cívica es fácil de entender, pero cuando tú ves el caso, tú dices, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió lo otro? Ahí es donde la gente duda. Te permiten tener dos. Tengo amigas que están en Estados Unidos con su nacionalidad peruana normal. Las dos son de segunda, claro. Sindicalización es agrupar, ¿no? Hey, pueblo, yo los cuido, yo voy a encabezar las marchas y el pliego de reclamos. Es diferente. Ah, vamos a la marcha. Esa es la parte de la huelga, ¿no? Hacemos la marcha. Y quien organiza todo ello y se ampara en el derecho de los, o sea, ampara el derecho de los trabajadores es el sindicato. Las únicas personas que no pueden formar un sindicato son los jueces. No puede haber un sindicato de jueces y fiscales. Claro, como Castillo, ¿no? Por el tema que dicen que no es efectiva, por el tema que dicen que es comercial, por eso la gente no quiere ponerse las vacunas y porque eso no es una vacuna oficial, que te tienen que seguir vacunando. Pero ahorita no hay otra opción para al menos volver a la normalidad. Derecho a la salud de segunda generación. Revolución Mexicana son segunda generación. Todo lo que es social, económico y cultural, por eso dice conflictos sociales. Y surgen después de los altercados que deja la Revolución Industrial. Ahí está la Revolución Mexicana. Claro, los únicos que no se pueden sindicar, pero no hay sindicato de presis, ¿no? Se lo tendría que hacer como profesor, pero cuando es presidente se aboca a las funciones presidenciales, pero no deja de lado su profesión inicial. Seguimos. Las huelgas laborales son de segunda generación, muy bien, Rosa. Es que depende qué. Hacer una campaña de salud
es segunda generación y no atenta contra tu vida. Porque se está desligando del sindicato oficial de docentes. Lo que pasa es que en los trabajos hay un sindicato como que oficial y los pequeños sindicatos, ¿no? Así como en una religión salen sectas o en un partido salen grupos. Así. Seguridad social. En la seguridad social es entendida como bien patrimonial, así que segunda generación. Ay, Araceli, fue gracioso, pero era listo. Vamos con tercera generación. ¿Y cuáles son estos, profesora? Sencillo. Los que evitan que haya guerra de nuevo. Nada más. Profesora, ¿y por qué está medio ambiente allí? Porque dicen que las próximas guerras van a ser por agua y comida. Entonces, tienes que cuidar el medio ambiente para que la gente no se pelee por el agua. No hay de otra. Ah, vamos a la cuarta, ¿no? Cuarta generación. Tecnología. La vulneración de los derechos humanos en la tecnología y en el ámbito virtual. Es obvio que en la tecnología ha transgredido infinidad de derechos humanos. Primero publican y luego el ciberbullying, todo está allí. ¿Y cuál es la de quinta? Hay quienes prefieren separar el concepto de tecnología con el acceso a la tecnología. Una cosa es que se respeten los derechos en la tecnología y otra cosa es quienes llegan a tener la tecnología. Hay gente que ni celular tiene, no llega, no llega a cobertura ni de línea. No tienen ni servicios básicos, ni de agua, luz, creo. No les va a llegar al internet. Pero esto de cuarta y quinta es como más informal. No hay un punto exacto, ¿no? No es como aquí que cada generación la vas a encontrar después de un conflicto. No ha habido una huelga, no ha habido una guerra por el tema de la tecnología. Aunque dicen que más adelante también va a haber guerra tecnológica. No, la San Marcos menciona formalmente esta tercera generación. Así que no te asustes por ello. Por allí, si escuchas la cuarta, tecnología de frente. Exacto, Araceli. ¿Para qué? Pero dicen posiblemente, estos derechos evitan la guerra. Está dentro del acceso a la educación. Lo que pasa es que si no hubiese el examen virtual de la San Marcos, no tendrías el derecho a la educación. Te están educando, están buscando la posibilidad de que estudies. El tema de las adulteraciones o los robos cibernéticos de información, eso va para la cuarta generación. Sí, exacto, Fran. Todo lo que son las apps también lo colocan en quinta generación. Yo creo que van a formalizar la cuarta y quinta generación cuando exista un conflicto por ello, que esperemos no se dé. Pero lo que sustentaría San Marcos es intento que la mayoría al menos pueda dar el examen, hasta que esto solucione todo. Y de lo contrario, los demás pueden esperar a un examen presencial. Suena feo, pero de ahí te das cuenta que es importante que todos tengamos el acceso a los servicios básicos. Por ejemplo, Karen, si aparece un video sexual en las redes sociales, va contra la cuarta generación, porque es el secreto de información. Pero si tú quieres trabajar remoto en tu casa y no tienes computadora ni internet, esa es quinta generación. No tienes acceso a la educación. El examen, o sea, todo se puede darlo descentralizado, siempre y cuando pueda haber un cuidado. Yo apagué la camarita porque algunos están con problemas de captar información. Así que sí sigo acá, sí sigo aquí. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Es bien sencillo, chicos. No es un derecho, se llama derecho, pero no es un derecho, es un documento. Y es bien gracioso porque trata de hacer la guerra
más humana. Eso es lo más. Profesora, ¿cómo es eso? La definición es sencilla. Les explico rápidamente. Antes de la guerra puedes tener derechos, pero cuando la guerra empieza, es muy complicado que los países mantengan los derechos humanos. El Congreso de cada país está facultado para frenar el poder del Ejecutivo en guerra. Exacto, Elizabeth. El tipo de armas. La finalidad es que no utilicen las armas de la Segunda Guerra Mundial. Y tampoco que existan torturas, armas biológicas, torturas. Eh, Se tienen que repatriar los cuerpos, porque antes encontraban a un, no del soldado de otro país y lo remataban, ahí ¿no? Lo encerraban en fosas comunes, quemaban cuerpos. Ahora no. Ahora todo cuerpo que se encuentre en una guerra tiene que ser devuelto a su país. Sí, es poquito, bueno. Bueno, es que después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra nunca cambia. Sí, sigue siendo. Pero ¿qué pasa si alguien utiliza esos tipos de armas? En el tratado que va a establecer la ONU al final, va a pedir el dinero de indemnización para el otro país. Profesora, ¿por qué antes no se daba? Porque la ONU no existía. ¿De que van a vulnerar los derechos? Sí, pues sí. Pero no hay otra forma de controlar una guerra cuando empieza. Por eso existen los de tercera generación, para evitar que exista la guerra, porque cuando ya empieza es bien difícil mantener la paz. Esto es válido para los conflictos entre países y dentro de los países, como por ejemplo los casos de terrorismo. ¿Y el Estado qué tiene que hacer? Cuidar tus derechos. Así de simple. ¿Qué dice la Consti? Tenemos dos artículos. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, que está el valor, ¿ven? Son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Primero estás tú. De ahí se desprende que el Estado sea social, es decir, en beneficio del pueblo. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Todo eso involucra fundamental. Y acá está lo que les decía, el concebido es sujeto de derecho en cuanto le favorece. Así dice la Constitución peruana. Es utilizar armas, Yasmín, pero no nocivas, no que generen estragos posteriores como lo hizo la bomba atómica, que por mucho tiempo las personas nacían con malformaciones. Exacto. Ni tampoco las asociaciones de destrucción del mundo y todo. Y todo lo que ya hemos visto en historia, pues. Que hay con el profe criminal, van a saber todo ya. Y castigos, claro, Elizabeth, torturas, ¿no? Eso incluye que no pueden haber torturas por las Fuerzas Armadas, ni la policía, ni por los grupos terroristas. Ahora no. Exacto, todos esos tipos de bombas que están creando, pues no. Si es para evitar daños al patrimonio o para evitar un conflicto mayor, utilizan estos mecanismos de represión. Pero si solamente es porque estás protestando, va contra la ley. Están en investigación. Las investigaciones policiales y de las Fuerzas Armadas son complicadas. Incluso hay un caso, ¿no? Bueno, hay algunos casos de personas que estaban preparándose en el ejército y que ahorita se encuentran parapléjicos, que dicen que se han dado torturas dentro de la preparación. Y se supone que el derecho internacional humanitario manda que tampoco se den esas torturas. Y son lentas porque trabaja
Poder judicial más el organismo especializado de justicia de las Fuerzas Armadas o de la policía. Igual con ellos también se está procesando la investigación de qué pasó con los jóvenes. De que está en proceso está, pero sí demora. Por eso que dicen que el tema judicial demora mucho. Pocos juicios son acelerados. ¿Y qué es esto, profesora? Nada más que la disgregación del artículo 1 y 2. Siempre dicen, ¿no? ¿Cuáles son derechos fundamentales? Ahí está la lista. Y lo vas a ver en resumen. Toda esta lista de acá aparece en este cuadro que revisamos al final, en el de aquí. Pero acá está disgregado, palabra por palabra, por lo que el examen a veces es un poquito datero. Tenemos derecho a la vida, a la identidad, integridad moral, física, ¿no? A la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia y de religión, a las libertades de información. Los delitos cometidos por el medio del libro, la prensa y los demás medios de comunicación se tipifican en el Código Penal, ¿no? Estos van a ser ampliados por las garantías constitucionales y por los códigos penales correspondientes. Aquí está. Y todo esto, mira, a la libertad y seguridad personales, nadie está obligado a que la ley lo manda, no hay esclavitud, nadie será procesado ni condenado. Todo eso lo vamos a ver ahorita. Aquí, en este cuadro principal. Es como que el extendido y el resumen. Yo ya no confío mucho en lo que dicen DECO, así que prefiero poner la parte sencilla y la parte difícil. La ONU, Coraima. En todas las manifestaciones han habido aperturas de procesos políticos. El tema es que el juicio termine. Ese es el problema. O que no se archive, también ese es otro caso. Y ahora sí, vamos con las libertades fundamentales. Lo primerito, lo de aquí, es protegido por amparo, ya la vas a ver la próxima semana. No existe discriminación. O sea, no a la discriminación, sí a la igualdad. Porque se supone que todos somos iguales. Claro que es conocido. Obvio. Y lo deben saber de memoria, me imagino. Porque ese cuadro resume todos tus derechos fundamentales. El derecho a las comunicaciones es protegido por el habeas data. Tienes derecho a recibir información de todo lo que por ley te compete. Los medios de comunicación tienen el derecho de informar, pero ni tú ni los medios de comunicación pueden tener acceso a la información de inteligencia secreta, bancaria o no permitida, que es lo que vamos a ver específicamente en el habeas data, porque vino en el examen. Derecho individual. Tienes derecho a un lugar como la CIA, claro. En nuestro caso es el Sistema de Inteligencia Nacional, SINA. Elegir un lugar de residencia. Puedes vivir donde tú quieras, siempre y cuando no invadas un patrimonio de la humanidad, natural o cultural, un patrimonio de la nación, un morro solar, un misti, una loma con vizcachas y que pagues tu impuesto predial. Si, por ejemplo, un estudiante... La universidad siempre muestra el respaldo institucional, lo hacen también las facultades, pero está el derecho a la posibilidad de huelga, ¿no? De que te van a parar en darte la asesoría legal, sí, pero vas a tener que dirigirte a la Defensoría del Pueblo, que es quien protege a los manifestantes de una huelga. Así que si tienes algún problema haciendo huelga en San Marcos, te vas a la Defensoría del Pueblo. No hay de otra. Listo. Entonces ya sabes, tienes derecho a no hacer invasiones, en otras palabras. Profesora, ¿y por qué las invasiones en el Perú se dan? Fácil, porque saben que al no sacarlos, le van a dar título de propiedad. A transitar por el territorio nacional. Puedes salir cuando quieras, a la hora que quieras, menos. Sí, se pasan, Jordi, por eso lo menciono de ejemplo. Menos en estado de emergencia. Yo sé que nunca más te vas a olvidar lo que es un estado de emergencia después de esta pandemia.
Así que quedó clarito por qué no puedes transitar, sea parcial o total, ¿no? Dependiendo de dónde estés. Y tampoco puedes salir del territorio. Claro que puedes salir cuando quieras, puedes viajar, salvo que estés en estado de emergencia con restricción de fronteras. Número 2, con una orden que te prohíba viajar. Número 3, si estás en un proceso judicial de un tema engorroso, no se te ocurra viajar. Porque si viajas van a pensar que quieres huir y te van a poner en prisión preventiva. En tu cintura de aviso. Ya va a llegar, la universidad te la va a devolver, vas a ver. San Marcos te devuelve esa cintura en un ratito. Los 3 primeros años. Después vuelves a subir de peso. Ya. Repito. Puedes vivir donde quieras, puedes transitar y salir de territorio, siempre y cuando no tengas una orden que lo prohíba, un proceso judicial abierto o estado de emergencia. No vas a desaparecer. No, tienes que alimentarte. Tienen que llevar comida. No les va a dar los primeros años para estar gastando tampoco. Intelectual. Tienes derecho a informarte. Tienes derecho a hablar. Puedes hablar de lo que quieras. No hay problema. Pero ten cuidado que te puede pasar lo de Magali. Denuncia por difamación y vas preso. Ten cuidado. Ha mejorado mucho Leonardo. Tengo buenas fuentes que está rica. Ustedes van a entrar cuando tienen comedor. Yo entré cuando lo estaban remodelando. Comía en mi charolita ahí en el patio. Con mi bomba lacrimógena incluida. Pero está bonito ahora sí. Sí hay de todo. Ahora está muy bonito. Incluso la universidad es diferente. Yo entro a las facultades y la gente está con su laptop ahí en sus mesas. Otro level. En mis tiempos, la gente se quedaba peleándose por la computadora que había. Sí, son derechos fundamentales, Catalina. Estamos recién por el individual e intelectual. Y también es un mito que San Marcos tenga huelgas a cada rato. Hay facultades que sí les gusta hacer huelguitas seguidos, pero son pocas. Después no, es tranquilo. Estudias feliz. Es que hubo una época, pero han cambiado. Las últimas veces que he probado comida del comedor estaba bien rica. ¿Para qué? Seguimos. Ya sabes, sí también, y hay sus ricos almuerzos donde hacen cola, pero bastante tiempo. Desde las 5 de la mañana creo que hacen cola. Pero ahora incluso tienen hasta una aplicación para sacar para la cola del comedor. O sea, por tu app nomás sacas tus permisos. Sí, yo tenía que hacer cola en mi época. Una cola que nunca acababa, por eso prefería llevar almuerzo. Porque a veces los horarios no coinciden. Depende cuál sea el almuerzo. Lo que sí estás seguro que en San Marcos nunca van a cobrar nada. El día que quieran cobrarte un sol va a haber una huelga de toda la universidad que nunca te suben el precio. Por eso no cuesta. Ni 10 céntimos, hijo, ni 10 céntimos cuesta. Hasta por eso 10 céntimos puede haber huelga. Civil. Derecho a reunirse pacíficamente sin armas. ¿Eso qué significa? Que puedes formar tu partido político, tu ONG, todo lo que tú quieras. ¿Ya? Pero, lee bien, sin armas. Y tú me dirás, profesora, ¿quién va a llevar un arma? La policía y las Fuerzas Armadas tienen armas. Y cuando están en temporada de Franco, no pueden ir a una fiesta con el arma. No pueden estar en la calle con arma. Y tú dices, profesora, pero un policía ha salvado bastante a varias personas de los robos. Pero tú has visto lo que le pasa a veces a un policía cuando dispara a un ladrón en Franco. El pobre policía termina preso. Así es. Entonces, ahí va, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado.
Y si tú tienes permiso para un arma, también es para que cuides tu casa, para ciertas cosas laborales, no para que estés andando con armas por la calle. A asociarse, ya sabes, puede ser con fines de lucro. A inviolabilidad del domicilio, ¿qué significa? Nadie puede entrar a tu casa sin orden del juez. Nadie puede entrar a tu casa, así esté las Fuerzas Armadas afuera, salvo en estado de emergencia. Por eso, si haces tu fiesta COVID, va a llegar la poli. Ay, Elisa, de palo. Las bombas lacrimógenas están admitidas. Las bombas lacrimógenas en realidad son un mecanismo de defensa, ¿no? Si sufres de asma, de rinitis, una bomba lacrimógena te hace bastante daño. Te deja sin respiración bastante tiempo. Para la inviolabilidad, amparo. Corpus también es válida, pero principalmente es amparo, es la más completa. Si se ocurre un delito dentro, que le estén pegando a alguien, por ejemplo, siempre hay orden del juez. Salvo que des permiso, ¿ah? Por ejemplo, si están pegándole a alguien, tú pidas el permiso de entrada, obviamente, si la persona está pidiendo, ¿no? Los vecinos también tocan y todo para poder que salga la persona. Siempre hay eso. Aunque hay una nueva ley, que es por feminicidios y por maltrato al menor, en el cual cualquier persona puede ingresar a la vivienda para salvar. Y de que cometes un delito, sí, pero se exime por salvar a la persona del delito más grave. Estado de emergencia, no existe inviolabilidad de domicilio. Van a entrar a tu casa normal. Ese es otro tema, André, también. Que a veces tú haces eso, pero la otra persona que estaba siendo golpeada lo defiende y no hay denuncia, entonces tú quedas mal. Por eso las personas a veces no quieren ingresar a esos temas. Pues es complicado. Es que en alto el crimen también trabajan con efectivos de la policía. Claro, eso sí. O también con el caso de ladrones. Por eso que cuando la delincuencia avanza en un país, hacen estado de emergencia. Por ejemplo, en el Callao era muy común que estemos siempre en estado de emergencia, pero no te dabas cuenta, porque solamente era para la inviolabilidad del domicilio, porque querían entrar a viviendas. En el estado de sitio no hay un derecho específico que se vulnere, solo dice se protege la vida, mientras que en el de emergencia sí hay un listado específico. Seguimos. Espiritual. Como ahora estamos como todos, pues, ¿no? Que es pues, el total. Pero antes de pandemia teníamos el parcial. Tienes que tener cuidado, Andrea, de lo que es definir defensa propia. Defensa propia es de la cintura para abajo, defensa propia es con solamente un disparo. Defensa propia es que hayas huido de ahí. Pero si te da la locura de 20 disparos, ya no es defensa propia para el juez. Tienen que tener las mismas, la otra persona tiene que estar en ventaja tuya. Ni cinco, solo uno. Sé que son los nervios, pero no, porque el juez puede decir que lo que quisiste hacer es asesinarlo, no defenderte. De la cintura para abajo significa que no hayas puesto en riesgo su corazón u un órgano principal. Si te ahorca un golpe, tienes que correr. ¿Por qué creen que acá la gente no quiere ni meterse en las cosas? Porque lamentablemente al final terminamos perdiendo. No pasa nada si lo dejas inválido. Es simplemente que no lo mates. Pero si haces también el golpe de que estás, como cuando capturan el clásico, ¿no? Chapa tu choro y déjalo paralítico. Ya, eso no. Solamente es chapa tu choro, no lo dejes paralítico. Se pasa. Estado de sitios en guerra, ya dirá. En guerra. Eso sí es válido. Claro que sí, Isabel. Eso es una defensa. Es que
Estados Unidos también es un país con estados, es decir, no en todos los estados va a prescribir eso. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que tienen pena de muerte y otros que no. Nosotros tenemos un solo país, un solo estado. No debería ser así, Leonardo, pero sí es importante mantener pruebas. Así que lo que te recomiendo en la vida es que todo lo lleves a la policía. Tienes que tener siempre una defensa policial de que has hecho una denuncia. Si no, prácticamente es como si no te hubiese pasado nada. Exacto, también en Rusia. Exacto, exacto, Araceli. Seguimos, seguimos. Espiritual, ¿cuántas religiones puedes tener? Claro que sí, autorización, dependiendo de qué reunión vas a hacer. Derecho de insurgencia formaría parte de la seguridad nacional, sí. Es para el tema de Estado. Defensa democrática. Miles, varias, infinitas. Correcto, Georgia. Como somos un país laico, puedes tener las religiones que quieras. La religión es la que no te permite las otras religiones, exacto. Y también tienes derecho a profesar públicamente tu religión, así que pueden tocarte la puerta. ¿Estás ahí? Vengo a hablarte de la palabra de Dios. Puede ser. O te pueden llamar por teléfono, o te pueden mandar un mensaje de texto como están haciendo ahora. O puedes recibir un volante, o puedes decir, Dios es padre y madre. También, es válido. Todo es religión. Es que tú tienes el derecho a no recibir la atención, es decir, no deseo, gracias, pero sí pueden tocar, claro, pero tienen derecho a hablar de la religión. A mí también me pasaba eso, Araceli, pero a veces no hay tiempo. No te deben cobrar. Ellos están dándote el volante voluntariamente. Simplemente no asistiendo, nada más. Porque si tus padres te bautizaron en una determinada religión de pequeños, pues ya estás ahí inscrito. Pero es que en realidad tienen el derecho de profesar su religión. Económica, tienes derecho a la propiedad, puedes tener casas, puedes tener carros, puedes tener todo, ¿ya? Pero todo tiene que estar inscrito en la SUNARP, en registros públicos, ¿entiendes? Porque si no te van a preguntar de dónde sacaste todo ello. Ejercicio público es que puedes hablar en las calles, en las casas, normal. Puedes ponerte un hábito, puedes llevar un distintivo. Ahora, acá viene lo importante. En el caso de la propiedad, recuerda que también puedes casarte. Y no existe, escúchame bien, no existe una forma de no dividir tus bienes en el matrimonio. Eso mismo querías explicarles. Es un mito creer que los bienes separados es válido para todo el proceso matrimonial. No. Bienes conjuntos, escúchame bien, pues atiendan, 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 atiendan. Tranquilícense, tranquilícense. No, incluso Caroline, para comprar una casa y poner una empresa cuando estás casado, necesitas el permiso del esposo o la esposa. Exacto, Yasmín. Si tú quieres casarte con bienes separados, tu casa, tu carro, todo lo que es tuyo tienes que haberlo comprado antes. Lo que hacen también es colocarlo a nombre de otro familiar, ¿no? Para no. Pero si compras algo durante tu matrimonio, todo se va a dividir. Ahora, si te casas por bienes conjuntos, divides todo, lo de antes y lo del matrimonio. Lo que pasa, Elizabeth, que con todo lo que hayas comprado antes de casarte es tuyo, no lo dividen. Pero si te casaste y lo compraste después de casado, es de la familia, o sea, del yugo matrimonial. Y si te divorcias, pues pides tu dinero de, como mismo artista, indemnización por romper el contrato, por haberte hecho perder años valiosos de tu vida. Y listo, contrato solucionado.
Claro que sí, Catalina. Ahora existen los derechos de la unión de hecho. ¿Qué significa? Vas a la municipalidad e inscribes a tu conviviente, de tal manera que tu conviviente también ahora recibe herencia. Así que no tienes de dónde salvarte. Los suegros, los bienes, ¿cómo podrían reclamar los suegros? Porque los bienes se dividen primero a los hijos, luego a los padres, si es que están vivos, ahí entran los suegros, luego la esposa o el esposo, que esté oficialmente casado, ¿no? Y no divorciado, y ya da cualquier persona viene después. Si es por infidelidad, incluso puedes pedir una indemnización por daño psicológico. Ah, no, porque la empresa ha sido antes. Claro que sí, Caroline, sigue siendo de la empresa. Pero lo que hacen las personas es preferible ya no comprar, ya no lo compran como persona propia, ¿no? Sigue siendo tu contrato, Karen, porque lo has pagado. Pero traten de no hacer esas cosas, ¿ah? Es súper engorroso el actualizar papeleo, el actualizar DNI con matrimonio. Si quieres hacer algo, tienes que hacerlo antes. Y eso sí es como un consejo, porque la ley encima es lenta para organizar todo. Si lo se haya comprado sola, igual sigue siendo de partido. Exacto, Dayana, porque para comprar algo durante el matrimonio necesitas el permiso. Te lo digo por experiencia. Mi amiga necesitaba poner una empresa, comprar una casa y le han pedido pues incluso la partida matrimonial. Las indemnizaciones se pueden pedir cuando alguien te pide el divorcio. Tu indemnización porque quiere divorciarse. Indemnización psicológica si te engañó, etcétera. Y tengan cuidado también con la unión de hecho, porque la convivencia ahora también tiene derechos. Mis, la casa que me dejan mis padres se lo puede quedar la otra persona con quien me caso. No, en este caso es herencia directa para ti. Ahí sí, porque es puesto a nombre tuyo antes de. Ahí sí estás bien. Con un año ya puedes obtener derechos de salud, esas cosas. Para una convivencia de herencia son 3 añitos. Si se muere Elizabeth, si tiene hijos, sus hijos. Y si no, el esposo, porque es un bien pasado al esposo o esposa. Ese Leonardo. Seguimos. Sigamos, falta. Herencia, tienes derecho a una herencia, por supuesto, siempre y cuando tus padres te puedan dejar una herencia. No tienes la obligación de exigirles una herencia. ¿Sabes qué, papá, mamá? ¿Dónde está la herencia, por favor? Si no los mando, los voy a demandar por no dejarme herencia, por si acaso. No, eso no puedes hacer. Mientras no hayan sucursales, no hay problema, Karencilla. Después, ya me di cuenta ya. Después también, en el caso de la herencia, ¿qué pasa si una persona mata al papá o a la mamá para la herencia? Se exime de su herencia, obviamente, queda como hijo pródigo, no recibe ni un solo sol, nada. Y si modificas un inciso, también salió de la herencia, no puedes modificar nada. Y si no dejaron herencia, existe la sucesión intestada por juicio, donde ponen en el periódico el edicto de patrimonial, donde dice acercarse todos los hijos de. Y si tu papá y tu mamá tuvieron más hijos, pues llegarán todos a reclamar la herencia. Porque el papá la amparó, Andresito. El papá dijo que nunca su hija quiso matarla. Sí, te voy a dar las claves, tranquilos, todo está bien, ahorita les explico. Seguimos. A trabajar libremente. Ahora sí, silencio, porque viene la parte más importante. Todo alcanza, tranquilos, respiren. Ya lo medí en el otro salón. Ahorita les doy una asesoría legal, ¿ya? Respiren. A trabajar libremente. Todo lo que la ley te faculte. Es decir, no puede ser narcotraficante, no puede ser comercializador de drogas, no puede ser sicario, no puede ser terrorista, no. Pero sí puede ser prostituto.
¿Qué significa? Existe prostitución legal e ilegal. Claro que sí, hay legal e ilegal. Otra cosa es lo moral. Ojo, moralmente no, pues, pero hay casos. Con gratificación es lo legal. Emprender, dice. Bueno, el OnlyFans entra dentro de las de cuarta generación, ¿no? Cuidar las redes sociales es bien difícil. Emprendedor, se pasan ustedes. Yo pensé que teníamos más moral aquí, ¿ah? Y ahora sí, silencio, llega la parte más importante. 3, 2, 1, muto. Mute, mute, mute. Mudos, 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 mudos. Aquí viene lo importante, exacto, silencio. Seguridad personal. Tiene que ver con el habeas corpus. Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así estés en prisión preventiva. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que la ley no prohíbe. Vacío legal. Por vacío legal se aplican las leyes generales del derecho. Pero, por ejemplo, si te dicen que para ir preso debes robar 3.000 y robaste 2.999, pues la ley dice que no vas preso, en teoría. Siguiente, nadie puede ser incomunicado. Tienes derecho a, escúchame bien, claro que puedes votar con prisión preventiva normal. ¿Cómo que a robar? Pero ten cuidado, existen las leyes generales del derecho también. Eso es vacío legal, pues. ¿No has visto cuando se pelean los abogados por quién va a ganar? Por vacíos legales. No está tipificado bien, entonces ese vacío pone en duda. Entonces el juez abre los lineamientos generales del derecho y ahí empieza el problema. Tienes derecho a una llamada y decirle, mamá, aquí estoy, me tomaron preso. Tienes 24 horas para venir a recogerme y por favor no te olvides de traer el dinero para la indemnización, si no, no salgo. Ya está. Tienes derecho a un abogado. Abogado. Tienes derecho, te pasan, a ser notificado de por qué te detienen. No puedes pasar de 24 horas, salvo que te encontraron en flagrante delito y llegas a 48 horas, con pedido del fiscal. También te tienen que avisar. Ojo, esto tampoco es para que roben, ¿eh? Para que hagan estafas, perdón. No hay prisión por deudas. Le debes a Saga, a Ripley y a los bancos, no vas preso. Por eso que luego de 5 años que estás en Infocor, la SBS nada más lo sabe. Profesora, y mi embargo, eso es siempre y cuando el contrato diga cláusula de embargo. Si no, así te llegue la amenaza, no te van a embargar, hijo. La única, exacto, la única prisión por deudas que existe en teoría es la de prisión de alimentos, que ya hemos dicho que se da hasta los 18 añitos en sentido común, pero hasta los 28 si sigues estudiando y no te has casado, no tienes título, ni tienes hijos, ni trabajas. Aquí viene también el dato importante. Deberle a la SUNAT, ahorita les digo, Elizabeth, deberle a la SUNAT es estafa, no deuda. Por lo tanto, sí vas preso. Eso no decía, ya sabía que se iban a ir por ahí, se pasan. Sí, por estafa, claro que sí. Y lo último, ¿puedes arrestar a una persona? Sí, se llama arresto ciudadano. Si encuentras a una persona en flagrante delito, ¿qué es flagrante delito? Lo encontraste en el acto. Segundo, en 24 horas lo reconoces. Tercero, en 24 horas es el botín con esa persona. Tienes el derecho a tomarlo preso y llevarlo a la comisaría. Ese es arresto ciudadano. El primero que hace arresto ciudadano es Serenazgo y las rondas campesinas. No te lo puedes quedar porque te denuncian por secuestro. Es tomarlo y llevarlo a la comisaría. Nada más. Menos torturar. Por eso le digo, es chapa tu choro, pero no déjalo paralítico. Quítale esa parte. Claves, aquí voy. Escúchame bien lo que voy a explicar. ¿Ya? Escúchame bien. Si le pides ayuda, ya sería la detención normal, ya no sería arresto ciudadano. Cuando está el policía, él detiene.
Escúchame, chicos. La próxima semana tenemos un tema corto. Este tema corto, no lo pueden golpear tampoco. Este tema corto es la segunda parte de derechos. Es decir, las garantías. Es bien fácil. Es más que todo ya no lo teórico, sino a la práctica. Y la diferencia entre corte y comisión, que no sé por qué siempre se confunden en lo mismo. Hasta en el examen se han confundido. Así que la otra semana vamos a hacer el tema y las claves de esta semana y de la otra. Pero hoy te las voy a dar, ¿entiendes? Te voy a dictar las claves para que las revises. Y la otra te explico, porque cuando tú has leído la pregunta vas a venir con dudas y me vas a decir, esto no entendí, esto no entendí, esto no entendí. Así que anotar, por favor, anotar papelito en mano porque voy a dictar. Voy a dictar en 3, 2, 1. 1, C de casa. 2, D de dedo. 3, B de bonito. 4, C de cristal. 5, C de Clorox. 6, D de Dinamarca. 7, D de dinosaurio. 8, A de avión. 9, A de ala. 10, A de asma. 11, B de blusa. 12, A de avispa. 13, B de bueno. 14, C de cristal. Ahorita repito. 14, C de cristal. 15, B de bonito. 16, E de enano. 17, C de cueva. 18, B de brinco. 19, D de dado. Y 20, D de dedito. Listo. Ya saben, su tarea es revisarlo. Revisar, ¿correcto? Revisar. Si no revisan, no van a poder hacerme preguntas, obviamente. Y también tienen tarea de geografía, que los veo en geografía ya el viernes. Así que con todo también allí, porque voy a ver qué tanto recuerdan del primer tema y nos vamos para geodinámica interna, externa, nada más, porque relieve en el Perú al siguiente. Sí, el profesor les dejó tarea de geografía. Si no, lo revisamos juntos, porque me mandaron el material para que yo también revise lo que han trabajado. Sí, les daré las claves de la tarea, sí. Y necesitan asesoría legal también.